Muy buenos días. Este video tiene la finalidad de explicar a mayor detalle la elaboración del ensayo análisis económico del producto que a cada grupo se les haya asignado, ¿no? El marco de referencia es entre el año 2019 y 2022. La primera parte en la cual se indica que debe tener una extensión de una página es el resumen. Aquí se tiene que abordar los aspectos mostrados ahí en pantalla. Se ha realizado un pequeño ejemplo para lo mismo, ¿no? La primera parte dice el contexto y la relevancia del tema. ¿Por qué hablar del petróleo es importante? ¿Cuál es la importancia de este producto para la economía nacional o mundial? ¿Cuál es el objetivo o el objeto del trabajo? El objetivo. ¿Qué metodología vamos a emplear? Vamos a hacer revisión bibliográfica, encuestas, estadísticas y finalmente a qué conclusión he llegado. Esta parte de la conclusión se la puede abordar en la parte final. La segunda parte es la introducción, donde debemos poner antecedentes históricos, la definición del tema, hablar ya del petróleo, pero teniendo en cuenta que tenemos que ir poniendo citas bibliográficas, ¿no? Tiene que quedar algo así, fíjense. Ahí se habla primero de la historia del petróleo y se cita un autor de donde se ha sacado la información y así sucesivamente. Aquí importante, no podemos copiar textualmente, sino debemos ver lo que dice el autor, decirlo con nuestras propias palabras y citar porque nosotros sacamos ese documento de un determinado autor o de un determinado documento como tal. Nos vamos al desarrollo. Recordemos que la materia es introducción a la economía y entonces esto tiene que estar relacionado con el contenido de la materia, ¿no? Dentro del contenido de la materia tenemos la unidad número 1 donde hemos hablado de las nociones generales de las ciencias económicas. Ahí hemos definido lo que es economía, hemos definido la relación de la economía y los métodos que utiliza. Fíjense que en la metodología estamos hablando de que vamos a hacer una revisión bibliográfica como tal. También ahí hemos visto el concepto de lo que es los modelos económicos y como estamos analizando un rubro de la economía, un sector de la economía, estamos diciendo de que los países se destaca por la producción de ciertos productos, ¿no? ¿Qué producto estamos analizando que pertenece a la economía? Y también acá hemos visto, obviamente, lo que estoy hablando, la división de las actividades económicas. Entonces, en el proyecto formativo hemos agarrado una actividad de estos tres grupos, ¿no? En este caso, el petróleo es una actividad primaria y si es que se lo industrializa va a ser una actividad secundaria. Entonces estamos hablando de esta parte. Y obviamente hablamos de producción. Eso es la relación del proyecto formativo con el tema 1. Si nos vamos al tema número 2 de la materia, estaríamos hablando de, en el tema 2 hemos abordado lo que es microeconomía. Entonces estamos abordando nosotros una parte de la economía, ¿no? Que estamos hablando del estudio individual entre la producción y los consumidores. Al darles yo un producto de la economía, estoy analizando ese rubro en específico. No toda la economía, sino en realidad ese rubro como tal, ¿no? Ahí estamos viendo como tal la producción, bueno, la demanda que es los consumidores. Ahorita vamos a ver que en una parte del proyecto hablamos de los consumidores. Y también estamos viendo, obviamente, la oferta. Cuando yo estoy diciendo que Bolivia produce petróleo, Bolivia exporta petróleo como tal. Ahora, nuestro proyecto formativo se basa principalmente, si bien hemos tocado algo del tema 1 y 2, se basa principalmente en el tema 3, que a continuación vamos a relacionar. En los puntos del desarrollo tenemos un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos a tratar.
Entonces, ¿cómo lo vamos a abordar? El punto 1 dice hablar de los departamentos de Bolivia que cuentan con yacimientos del producto que se les asignó o que son productores, si hablamos de un producto agropecuario. A otros grupos les ha tocado la soya, el trigo. Entonces, fíjense, aquí yo empiezo hablando en qué parte de Bolivia hay yacimientos de petróleo o reservas de petróleo, ¿no? Tendría que detallar, ¿no? Si hablo de departamentos, en qué provincias hay en Santa Cruz, en qué provincias en Tarija. Ahí recordando que tengo que también emplear citas bibliográficas parecidas a estas, ¿no? Y obviamente aquí ya me voy a respaldar en cuadros y gráficas, ¿no? Entonces, fíjense, dice ahí abajo, el siguiente cuadro o figura muestra y empiezo a describir brevemente lo que muestra. Brevemente porque estoy colocando la gráfica. No necesito hacer una descripción súper detallada. Cuando yo coloco una figura, debo titular, debo numerar y debo decir de qué fuente obtuve la figura, la gráfica como tal. Paso al punto 2, sigo la misma lógica. Explico, pongo citas bibliográficas, coloco la numeración respectiva en orden correlativo. Es decir, acá tengo la figura 1, me toca la figura 2. El punto número 3 hablo de la producción del producto asignado. Entonces ahí he conseguido yo datos de producción como tal y estoy mostrando la producción. El punto número 4 hablamos con lo que relacionaba con el tema 2, los consumidores mundiales del producto asignado. Estoy hablando de los demandantes, ¿no? Lo mismo, explico y como esto ya es una tabla, fíjense, a diferencia de la gráfica, tiene otra numeración. Tabla 1, tabla 2, tabla 3. Y explico. Luego voy a ver en el punto 5 las exportaciones, si el producto es exportado. Explico cómo ha evolucionado, muestro la gráfica o el cuadro respectivo. El punto 6 a lo mejor no tiene cuadro, ahí divido en dos. ¿Qué problemas tiene el sector, el rubro, la producción de petróleo o la que les haya tocado y qué fortalezas tiene, ¿no? En este caso menciono el problema y luego lo explico brevemente. Menciono el problema y luego lo explico brevemente. Siempre colocando las citas bibliográficas, que sería esto a lo que me refiero, colocar la cita bibliográfica y evitando copiar textual. Y finalmente está la proyección. Recordemos que proyección es qué va a pasar después. Fíjense, estamos en el 23. ¿Qué se proyecta para el 24, para el 25? Entonces, en cada una de estas afirmaciones se habla del futuro. El aumento de la demanda de gasolina y petróleo apunta a un incremento en 2023. Los expertos afirman que la demanda crecerá el año que viene. Citi prevé que el petróleo se mantendrá estable. Estoy hablando del futuro. Y obviamente lo puedo respaldar con alguna grafiquita o algún cuadro, ¿no? Ahí fíjense, proyección de la variación de los precios de petróleo está desde el 2011, pero lo que me interesa como esto es proyección es que esto llega hasta el 2025, ¿no? A futuro como tal. Estos puntos del desarrollo están en relación a el tema número 3 de la materia, que es el que vamos a abordar en las últimas clases. ¿Ya? El tema número 3 es una introducción a la macroeconomía, ¿no? Estoy hablando yo ahí al hablar de exportaciones, al hablar de producción, cómo aporta eso a los datos económicos del país, que eso es lo que me ve la macroeconomía, ¿no? Estoy, fíjense, relacionando al hablar de exportación el sector externo, ¿no? Al hablar de un producto en específico estoy hablando de la producción interna, ¿no? Aquí estamos viendo, al decir exportación, la balanza comercial,
un producto que aporta al PIB como tal. En una parte se pide la variación de precio, entonces estoy viendo yo ahí el nivel de precio, ¿no? Obviamente de un producto micro. Estoy viendo, al decir exportación, una parte de la balanza de pago, obviamente la balanza comercial, porque estoy hablando de un producto y estoy abordando de la producción de un producto que aporta al Producto Interno Bruto. Esa sería entonces la relación con el tema número 3 acerca del proyecto formativo. Finalmente, el proyecto formativo culmina una vez que yo he hecho el relato de estos 6 puntos, que es la tercera parte con el desarrollo, con las conclusiones. Se tiene que hacer una conclusión de cada parte del proyecto. Es decir, como yo tengo acá 7 puntos, tendría que tener o 7 conclusiones o un párrafo en donde esté dividido por párrafos, pero que sea sin numeración, pero que hable de las 7 puntos que he tratado, ¿no? Entonces tengo que hacer una conclusión para cada punto. Por ejemplo, esta es para el punto 1, para el punto 2 y así sucesivamente. Y finalmente está la bibliografía. Se ha pedido que se utilice el formato APA. Aquí estaría un ejemplo del formato APA. Se empieza con el autor, el título del documento, la revista, el libro del que se lo sacó, la página y obviamente la dirección electrónica que pertenece al documento. Eso es todo en cuanto puedo explicar para que puedan terminar con éxito el proyecto formativo que está en proceso de elaboración a esta altura de la materia. Muchísimas gracias.